Muy buenos días a todas las familias. Para nosotros es un gusto, es una bendición poder estar transmitiendo el día de hoy este mensaje, esta palabra que Dios ha dado a nuestra vida, que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder compartir con todas las personas, con todas las familias. Hoy Dios puso una palabra en mi corazón a raíz de todo lo que estamos mirando, lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Y es algo preocupante ver cómo cada día más niños, más adolescentes, más jóvenes están perdiendo su identidad, se están perdiendo en un mundo lleno de muchas cosas, lleno de maldad, de pecado, de situaciones muy difíciles, complicadas dentro de los hogares, entre los padres, situaciones difíciles, problemas muy fuertes, y esto es de preocuparnos, porque esto ha estado en un momento orillando a nuestras generaciones a tomar malas decisiones. Digo, no debería de ser motivo y razón en la vida de un joven, ¿verdad? Que conoce a Dios o que está conociendo a Dios. No debería de ser un motivo para decir me voy al mundo, me voy al pecado o me voy a disfrutar la vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, por lo cual Dios ha puesto esta palabra en mi corazón esperando sea de bendición. Este tema le puse cuidemos a nuestra generación, y este tema va dirigido a nosotros como padres, como cabezas de hogar. ¿Qué estamos haciendo para que nuestras generaciones sea una generación fuerte, una generación poderosa, una generación que no se pierda, que no se desvíe del camino de Dios, del propósito que Dios tiene para cada uno de ellos? Entendamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos, y es un propósito eterno, es un propósito en Dios grande, ¿sí? Y hoy en día nosotros como padres debemos de estar atentos al cuidado, poniendo y prestando atención a aquellas necesidades, aquellas inquietudes que hay en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Nosotros como padres tenemos que estar hoy en día al tanto, al cuidado. Es verdad que hay muchas cosas, muchas actividades, mucho trabajo, muchas preocupaciones, cosas que como padres, como esposos, somos los responsables de estar supliendo todas esas necesidades dentro del hogar. Pero con todo y esa necesidad, con todo y esas situaciones, no podemos nosotros descuidar la vida de nuestros hijos. Tenemos que prestar mucha atención a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, en el capítulo 2, nos deja ver, de acuerdo a este acontecimiento, en el tiempo de Josué. Usted y un servidor sabemos, entendemos quién era Josué. Josué era un servidor de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, un hombre íntegro en su corazón. Amaba a Dios, pero la Biblia dice que Josué era servidor de Moisés. Era un hombre que servía a aquel varón de Dios. Estaba involucrado en las cosas de Dios, en las cosas que competen al reino de Dios, al crecimiento, al avance, al cuidado de las familias. Josué estaba ahí pegado hombro a hombro, trabajando con Moisés, guiando a aquel pueblo
a una tierra prometida. Pero hoy quiero que veamos, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2, versículo 6 del libro de los Jueces. Dice la palabra de Dios: porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Escuche bien. ¿Quién había servido a Jehová? Todo el pueblo. En el tiempo de Josué, el pueblo no tuvo problema en servir a Dios, en estar o mantener una relación, una comunión con Dios. Fue una generación que conoció a Dios juntamente con Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. ¿Qué dice que habían visto? Josué y aquella generación habían visto todas las grandes obras de Jehová. Habían visto el poder de Dios, la mano de Dios, los milagros que Dios hacía en todo este pueblo. Ellos eran testigos de las grandes obras que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murió Josué, pero también murió toda esa generación. Y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová. Escucha bien. Después de la muerte de Josué y de aquella generación que le seguía, se levantó otra generación, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, que no conocía a Jehová. Esta generación nueva no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué tremendo es esto! Siendo que aquella generación fueron testigos de la gloria de Dios, del poder de Dios en ese caminar por el desierto. Pero ellos descuidaron esa parte. Yo puedo ver algo aquí en este versículo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquella generación que se levantó después de Josué, dice la escritura que no conocían a Dios? ¿Qué sucedió? Podemos ver, no sé si los padres estaban tan enfocados en sus asuntos, en sus cosas personales, en servir a Dios, en el ministerio, como puede o suele suceder hoy en día. Nosotros como padres debemos de tener mucho cuidado, aún como siervos, como pastores. No podemos descuidar la familia, no podemos descuidar la vida de nuestros hijos. Yo no sé qué fue lo que pasó aquí. ¿Cómo es posible que después de Josué y su generación se levanta una generación que no conocía a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Esa es mi pregunta. Solo podemos ver algo y darnos cuenta de algo. Quizás para aquellos padres no fue importante enseñar o transmitir o dedicar el tiempo para enseñar o para instruir
a su nueva generación. Se enfocaron en otras cosas, pero descuidaron lo más importante. No dedicaron el tiempo, no valoraron, no tomaron en cuenta a su generación que venía después de ellos. Y esto nos debe de poner a cada uno de nosotros en alerta. Padres de familia que estás escuchando, que estás mirando este video, que estás escuchando esta palabra, pon atención. Si tienes hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, es tiempo de retomar, tiempo de dedicarles a ellos, de cuidarlos. No te estoy diciendo que tenemos que cumplir todos sus caprichos, porque ese es el problema de hoy en día. Es un problema que está afectando a nuestras generaciones. El darles todo, el proveerles de todo. Y digo, no es malo que nosotros como padres tengamos la capacidad o tengamos ese buen corazón de darle a nuestros hijos aquello que ellos piden, o en un momento hasta cumplirles algún capricho que ellos quieren. Pero tenemos que tener cuidado, porque si no somos cuidadosos de eso y solo estamos dándole a nuestros hijos todo aquello que piden, sin demandar o exigir ciertas responsabilidades de ellos hacia los padres, hacia el hogar, de trabajar, de estudiar, de tener ciertas responsabilidades, lo único que nosotros vamos a hacer es causarles un daño, y los vamos a acostumbrar a darles todo sin pedir nada, sin que ellos tengan que dar un esfuerzo. Y entonces podemos tener problemas. Es algo que está sucediendo ahora. Hace tiempo se hablaba de esa generación de los ninis. Y eso es algo tremendo, eso es algo peligroso. Ni estudian, ni obedecen, ni trabajan, ni hacen nada. Porque muchas veces nosotros como padres llegamos a pensar o a sentirnos hasta culpables y decir, es que yo no tuve, cuando yo era niño, no tuve un celular, no tuve esto, no tuve aquello, y ahora yo voy a esforzarme para darle a mis hijos lo que yo no pude tener, para que ellos sean felices. Pero vemos que el resultado no ha sido bueno, porque lejos de levantar una generación comprometida, responsable, hijos que honren a sus padres, hijos que obedezcan a sus padres, parece ser todo lo contrario. En el corazón de los hijos hay rebeldía, hay faltas de respeto ahora. Pocos hijos respetan y honran a sus padres. Muchas de las veces nosotros o llegamos a escuchar por ahí decir, es que mi padre no me hubiera permitido hablarle de esa manera, o es que yo no me hubiera atrevido a hacer esto delante de mi padre, tomar una cerveza o tomar un cigarro o decir una mala palabra. Pero ahora parece ser todo lo contrario. Ahora los hijos fuman, los hijos toman con los padres sin ningún problema. Los hijos tienen un lenguaje muy mal ahora, de maldecir. No hay respeto, no hay una formación, no hay una educación, y esto está preocupante. Nosotros como padres que conocemos la palabra de Dios, que conocemos a Dios, que predicamos la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios
delante de una sociedad que espera ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios dice que nosotros somos luz, que la luz debe resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Pero a veces pareciera ser lo contrario, porque nuestro testimonio no va de acorde a lo que nosotros decimos ser o a lo que nosotros decimos creer, porque quizás hemos descuidado esa parte. Y hoy Dios nos quiere hablar, nos quiere dar esa instrucción para que nuestra generación, nuestros hijos que vienen detrás de nosotros, no se pierdan. Y una vez que nosotros ya no estemos al lado de ellos, una vez que ya no estemos en esta vida, nuestros hijos puedan seguir caminando en ese temor hacia Dios. Pero para esto nosotros como padres, hoy en este momento tenemos que retomar, tenemos que dedicar tiempo, volver nosotros como padres nuestro corazón hacia Dios, volver nuestro compromiso hacia Dios, de amar a Dios y de servir a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros no podemos exigir a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. Nosotros como padres no le podemos decir a nuestro hijo: estudia la Biblia, ponte a orar, si nosotros no lo hacemos. Esto es lo que yo puedo ver que pasó en la generación que vino después de Josué. Los padres descuidaron esa parte importante, descuidaron a sus hijos. Quizás se enfocaron en suplir ciertas necesidades materiales, físicas, pero descuidaron la parte más importante, la parte espiritual. ¿De qué nos serviría a nosotros como padres hoy en día llenar a nuestros hijos de regalos, suplirles, darles esto y aquello, pero sin darles la instrucción de la palabra de Dios, sin encaminarlos, sin instruirlos en el camino de Dios? Nada nos puede asegurar que nuestros hijos el día de mañana crezcan con ese conocimiento de Dios o con ese temor de pecar, de ofender a Dios. Dice la palabra de Dios, voy a seguir leyendo en el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez muerto Josué y aquella generación, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¡Qué tremendo! Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Dejaron al Dios de sus padres. ¿Qué nos asegura a nosotros que nuestros hijos, cuando ellos sean grandes, serán hombres, serán siervos de Dios? Que no estarán en las drogas, en el mundo, en las cosas del mundo, en el pecado del mundo. Es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. ¡Qué tremendo! De los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Escucha, se encendió el furor de Jehová contra esa generación, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal.
como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Yo no quiero esto para mis generaciones. Yo no quiero esto para mis hijos. Y puedo decir que ni usted como padre o usted como madre no espera eso para sus hijos. Usted como padre cristiano, como una mujer cristiana que ha caminado en el camino de Dios, que tiene hijos, adolescentes, jóvenes o ya mayores, usted tiene una responsabilidad y un compromiso con ellos, de instruirles y de enseñarles el camino de Dios, las cosas de Dios, porque de lo contrario viene un juicio. De acuerdo a lo que vemos en esta parte de la Escritura, las consecuencias de haberse alejado de Dios y adorar a otros ídolos, adorar a otros dioses, eso encendió la ira de Dios, los entregó en manos de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¡Qué tremendo! Que la mano de Dios esté en contra de ti. Que la mano de Dios se levante para mal en contra de ti, en contra de tus hijos, en contra de tu hogar, de tu familia, por haber olvidado los mandamientos de Dios, por olvidar la instrucción, por olvidar la enseñanza de Dios. ¡Qué tremendo es eso! Pero déjame decirte, es algo que está pasando. Es algo que está sucediendo el día de hoy. Familias se están desintegrando. Matrimonios se están separando. Gente se está divorciando. Están tomando malas decisiones. Y no les importa el hogar, no les importa los hijos. Hay tanto egoísmo en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, que esto está orillando a muchos jóvenes a cosas muy fuertes, a cosas terribles, de ocultismo, satanismo, drogadicción, jóvenes que no tienen identidad, porque no han tenido o no tuvieron la imagen paternal, y eso causa mucho daño en la vida de los jóvenes, en la vida de adolescentes. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos evitar que nuestra generación se pierda. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Lo voy a leer, esperando que estés atento a esta palabra. ¿Cómo podemos nosotros salvar nuestra generación? ¿Cómo podemos darle esa instrucción, esa dirección a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? Para que no se pierdan, para que no vayan al fracaso, sino al contrario, sean hombres que amen a Dios, hombres que estén firmes en su fe, en su convicción. Vuelvo a repetir, pero para esto nosotros como padres tenemos un gran compromiso, una grande responsabilidad delante de Dios y delante de ellos. Dice Deuteronomio capítulo 6: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Para qué Dios quiere que guardemos sus mandamientos? Para que aprendamos a temer a Dios. Si nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean temerosos de Dios, tenemos que estar instruyéndolos, estarles transmitiendo la palabra de Dios. ¿Sí?
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Quiere decir que cuando guardamos nosotros la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nos va a ir bien. Dios no miente. Muchas de las razones de los problemas, de los conflictos, de las malas decisiones que tomamos como padres, o de las malas decisiones que toman nuestros adolescentes o nuestros jóvenes, es por alejarnos de Dios, es por dejar a un lado la palabra de Dios, es por tener en poco los mandamientos de Dios. Y vienen las consecuencias, vienen los problemas, y a veces no sabemos qué hacer, cómo resolver, cómo ayudar, cómo darle una palabra a aquel hijo. Dios no se equivocó al dejarnos estos mandamientos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde debe de estar la palabra de Dios? En nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿A quiénes las tenemos que repetir? A nuestros hijos. A nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos para orar, para leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted como padre le dijo a su hijo: tú vas a leer este capítulo, tú vas a leer este capítulo y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros? Eso es hermoso. Hacer eso trae bendición a tu vida, a tu casa y a toda tu familia. Este fue el instructivo, este es el mandamiento de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese fue el mandamiento de Dios para todo el pueblo de Israel. ¿Tú crees que Dios no estaba interesado en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes? Claro que sí. Pero ¿cuál fue el problema de lo que miramos en el libro de los Jueces? ¿Cuál fue ese problema? ¿Por qué Josué, un hombre de Dios, con toda esa generación, sirvieron a Dios, miraron las grandes obras de Dios, miraron cómo Dios lo libraba de sus enemigos? Pero lo más fuerte es que después de ellos, esa generación no conocía a Dios. No sabían quién era Dios. No conocían de las obras, de los hechos maravillosos, sobrenaturales de Dios. ¿Acaso sus padres no tomaron el cuidado, la atención para decirles o para instruirlos? Fíjate lo grave que es. No podemos nosotros repetir la misma historia.
Y si tu caso fuera el día de hoy, donde tus hijos son adultos, ya son mayores, pero conocieron a Dios, hicieron un compromiso, un pacto de amar a Dios cuando eran niños, incluso jóvenes que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Es triste ver cómo hoy en día están en el mundo. Sí, cada uno es responsable de las decisiones que toma, pero nosotros como padres tenemos un compromiso muy grande y muy fuerte delante de Dios, de estar transmitiéndoles cada día la palabra de Dios. Cada día. En el libro de Oseas nos deja ver en el capítulo 4 cuál es el motivo, la razón por la que el pueblo de Dios se puede perder. ¿Por qué el pueblo se puede desviar? ¿Por qué nuestros hijos pueden dejar el camino de Dios? Pueden perder el interés, el amor, la pasión por las cosas de Dios. ¿Cuál es el motivo? Oseas capítulo 4 dice, versículo 1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto sucedió en el tiempo del profeta Oseas. Esto sucedió en el tiempo de Oseas. No había verdad. No había misericordia. No tenían conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar mentira, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Homicidios tras homicidio se seducen, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Dice el versículo 6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces lo sabemos de memoria. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero eso nos debería de preocupar. Eso debería de llamar nuestra atención. Eso debería de poner en nuestro corazón buscar a Dios. Buscar ese conocimiento de la palabra. Buscar esa indicación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo guiar a mi hijo? ¿Cómo educar a mi generación? ¿Cómo dedicarles mejor tiempo? ¿Cómo instruirlos? ¿Cómo corregirlos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera correcta? Muchos de nosotros como padres, aún en el cristianismo, seguimos sin entender, sin saber cómo debemos de corregir las malas actitudes de nuestros hijos. Y eso es preocupante. Porque la palabra de Dios es el manual. Ahí nos dice, nos enseña cómo nosotros podemos corregir a nuestros hijos. De lo contrario, dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué tremendo esto! Olvidaron la ley del sacerdocio, la ley de Dios, que los enseñaba y que les instruía, que les decía cómo, de qué manera deberían de vivir la vida. Dejaron eso a un lado, tuvieron en poco la palabra de Dios. Pero lo más fuerte es esto: y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Un servidor, yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Y yo los amo como usted ama a sus hijos. Y yo no quiero que Dios se olvide de ellos. Yo quiero como padre que mis hijos tengan la bendición de Dios todos los días de su vida. Yo quiero eso para ellos. No quiero que ellos se pierdan en el mundo, en el pecado. Yo no quiero que ellos se extravíen, se olviden de las cosas de Dios. ¿Usted como padre quiere eso para sus hijos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Volver nuestro corazón a Dios, a la palabra, al instructivo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? En la palabra de Dios nos muestra ejemplos de hombres que como padres fueron ejemplo y fueron testimonio para sus hijos y para nuestras generaciones. Y uno de ellos puedo ver en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 1. Quiero leer estos versículos. Del versículo 1 al verso 5 vamos a leer. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en sus días, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Jehová enviaba y los santificaba. Escucha bien. Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¡Qué testimonio de la vida de Job! ¡Qué testimonio! Un padre que se preocupaba por las actitudes, por las reacciones de sus hijos, por si algún momento de su vida pecaron, blasfemaron. Job oraba, ofrecía sacrificio por cada uno de ellos, por cada uno de sus hijos, pidiendo a Dios que los perdonara, que los guardara. Es algo que nosotros como padres debemos de poner atención. De verdad, cuando nuestros hijos son pequeños, a veces nos duele corregirlos, instruirlos, pero Dios no se equivoca. A veces nosotros como padres, equivocadamente, no queremos corregir, no queremos enseñar, no queremos instruir. Pero conforme los hijos van creciendo, nos vamos dando cuenta el error que cometimos de no corregirlos a tiempo, de no llamarles la atención a tiempo,
de no instruirlos en el camino de Dios, de dejarlos. Déjalo como quieres, un niño no sabe. Sí. ¿Cuántas veces cometimos esos errores? Pero ahora ellos son grandes y no quieren buscar a Dios. Quieren conocer el mundo. Quieren vivir en el mundo. Aunque usted como padre ahora les diga: mira, hijo, vamos a la iglesia. Mira, hijo, vamos a alabar a Dios. Es tiempo que busques a Dios. El hijo está cerrado en su corazón, en su mundo. Rechaza la palabra. No quiere las cosas de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿Será que no los instruimos? ¿Será que no dimos el tiempo correcto a ellos? Tenemos que prestar atención a esto. Job es un ejemplo, al menos lo que podemos ver en esta parte de la escritura. Él hacía oración, buscaba el que sus hijos estuvieran reconciliados con Dios, el que Dios tuviera misericordia, el que Dios perdonara sus pecados. Dios tomaba el tiempo, tomaba la atención. ¿Tú crees que para Job era fácil hacer eso todos los días? Ofrecer un sacrificio por cada uno de sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros como padres no queremos ni orar por ellos? ¿Cuántas veces nuestro hijo, estando acostado en cama: papá, quiero que ores por mí? Y a veces nos cuesta levantarnos para ir a hacer una oración, orar por ellos. De principio cuesta, pero conforme lo vas haciendo, se hace un hábito en tu vida. Mis hijos han aprendido a no dormir si no oro por ellos, si no oro un tiempo con ellos. Eso no es fácil, porque a veces como padre estás cansado, pero el hijo te dice: papá, quiero orar contigo. Papá, quiero leer la Biblia un momento contigo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué bendición! Pero cuántas veces nosotros como padres hemos dicho: no tengo tiempo, ahorita no, otro día o después. Si tu hijo es pequeño y te pide estar con él, instruirlo, dale la atención, dale el tiempo que él requiere. Porque cuando tú quieras, posiblemente él ya no va a querer. Y no es que esté declarando una maldición, no. La realidad es esa, que tenemos que tomar el tiempo para instruirlos desde pequeño, desde que son niños, que ellos puedan ver en nosotros ese interés, que ellos conozcan la palabra de Dios, que ellos entiendan la palabra de Dios, que no nos pase como le pasó a la generación de Josué, que nuestras generaciones sean hombres que amen a Dios, jóvenes, adolescentes enamorados, apasionados por las cosas de Dios, que estén involucrados en el trabajo, en el servicio de la obra de Dios. Pero para esto nosotros debemos ser el mejor ejemplo. Nosotros como padres, ser el mejor ejemplo para ellos. Yo no dudo que usted ore y que usted bendiga la vida de sus hijos. Lo hacemos. Pero podemos ver cuánto sufren los padres ahora, los cuales sus hijos no quieren buscar a Dios, los cuales sus hijos quieren todo menos buscar a Dios, al Dios que sus padres alaban, al Dios que sus padres sirven. Los hijos no lo quieren adorar. No lo quieren servir. ¿Quién falló? ¿Los padres o los hijos? ¿Quiénes? Si nosotros como padres los vimos crecer
desde pequeños. Qué tremendo es esto. Pero al menos aquí podemos ver esta parte en la vida de Job, una enseñanza para nosotros, padres de familia. Madre que estás ahí, tú que tomas el papel de padre y de madre a la misma vez, toma esta palabra, métete a las cosas de Dios, tómate de la mano de Dios, pídele a Dios la dirección, la sabiduría, cómo instruir a tus hijos, a tus hijas, a tus generaciones en la palabra de Dios. Y un ejemplo que vemos en la vida de Job es que él oraba por ellos. Él los ponía en las manos de Dios todos los días. Pero vemos otro ejemplo. En primer libro de Samuel podemos ver un ejemplo de un padre que fue todo lo contrario a lo que fue Job. Y lo más fuerte es que este hombre llamado Elí era sacerdote, ministraba en el templo, en la casa de Dios, pero descuidó esa parte. Y la Biblia nos habla en primer libro de Samuel capítulo 2, verso 12. Un ejemplo contrario, mira. Tanto del padre como de los hijos. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quién era Elí? Era el sacerdote que ministraba en el templo, en la casa de Dios. Pero sus hijos eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué es lo que venimos hablando a través de estos pasajes que ya leímos? ¿Qué le pasó a la generación de Josué? Perecieron porque no tenían conocimiento. En el tiempo de Oseas volvió a pasar lo mismo. El pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Fíjate bien, el sacerdote tomaba para sí de lo mejor de aquella carne. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomarás de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma todo como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Escucha bien. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 17. Dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, de los hijos de Elí. No tenían conocimiento de Dios, no respetaban. Como hoy suele suceder. Tenemos nosotros una responsabilidad muy grande delante de Dios. Un servidor como pastor. De nada me serviría a mí tener un ministerio
grande, exitoso, reconocimiento, fama, si al final mis hijos terminan en el mundo, si al final mis hijos terminaran en el pecado, en la droga, o haciendo lo incorrecto, o haciendo lo contrario, qué tremendo sería para mí, qué terrible sería eso. Hay una responsabilidad muy grande. Tenemos que esforzarnos, hombres, varones, padres de familia, cabezas de hogar, por nuestras generaciones. Estos hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios, no respetaban, aún las cosas que se hacían dentro del templo, no las respetaban. Les importaba un comino todas aquellas reglas, normas que había, aún para tomar las ofrendas, para distribuir las ofrendas, para hacer aquello que tenían que hacer. Ellos no tenían en cuenta nada de eso. Dice el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Me voy a brincar hasta el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Escucha bien. Lejos de ser bendición, lejos de que sus hijos de Elí, el sacerdote, fueran testimonio, eran un mal testimonio, eran un mal ejemplo. ¿Cómo te puedes imaginar esto? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos decían, de todo lo que sus hijos hacían, con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¡Qué tremendo esto! Joven que estás ahí escuchando esta palabra. En la Biblia hay mandamientos que quizás conozcas. Uno de ellos es que usted, como joven, hombre, señorita, mujer, usted debe de honrar a su padre, debe de honrar a su madre. Hoy en día hay un fuerte conflicto, un problema muy fuerte. Los hijos no respetan a los padres. Los hijos ya perdieron ese respeto, ese temor. Ya no hay respeto, ya no hay honra hacia los padres. Anteriormente los hijos obedecían a los padres. Ahora parece que se han cambiado los papeles y ahora los padres tienen que obedecer a los hijos. Eso no puede ser. Eso no es aprobado por Dios, no es aprobado por la palabra de Dios. El instructivo, el mandamiento es que los hijos honren a los padres, honren a su padre y a su madre. Ese es el mandamiento de Dios. Joven, señorita que estás escuchando esta prédica, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres que Dios guarde tu vida, todo tu caminar? Mantente firme en Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios,
pero también amando y honrando y obedeciendo a tus padres. Porque de lo contrario, hay juicio, hay maldición. Al menos lo que podemos ver en este versículo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Quiénes ellos? Los hijos de Elí. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Qué tremendo! En el versículo 30 dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Dios había dado promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que Elí serviría perpetuamente en la casa de Dios. Sus generaciones servirían en la casa de Dios. Pero Dios, una vez que miró que sus hijos hacían lo malo, hacían el pecado sin importarles el testimonio, no les importaba guardarte su testimonio, Dios resolvió, Dios decidió, dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Escucha esto. Yo no quiero que Dios desprecie a mi generación. Yo quiero que honre Dios a mi generación. Para esto, yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Hay promesas muy grandes de Dios para nosotros como padres. Si amamos a Dios, si servimos a Dios, si nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón, hay promesas de Dios. Una de ellas está en el Salmo 112. Ya miramos el ejemplo de estos dos padres, el ejemplo de Job y el ejemplo de Elí, como padre y como sacerdote. No fue atento, menospreció la instrucción de Dios, menospreció la enseñanza, y las consecuencias las sufrieron sus hijos. Las consecuencias que Elí no haya tomado la palabra de Dios en serio vino sobre la vida de sus hijos, porque crecieron sin la instrucción, crecieron sin el conocimiento, crecieron sin el temor de Dios en su corazón. No podemos nosotros arriesgarnos a esto, padres de familia, y ver cómo jóvenes hoy en día viven una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de rebeldía, una vida de engaño, de mentira, sin respetar, sin tener temor de nadie. Eso es fuerte y terrible. Tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos como padres para orar y bendecir la vida de nuestros hijos. Dios nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad. Dios nos enseña en la palabra cómo podemos hacerlo. Si nosotros como padres amamos de verdad a Dios, somos ejemplo de ese amor, de esa búsqueda, de esa entrega hacia Dios, nuestros hijos lo van a ver. Dice aquí en el capítulo Salmo 112, versículo 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la tierra. Wow. ¿Qué será la generación de aquel hombre que ama a Dios, de aquel hombre que se deleita en la palabra de Dios, en servir a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con tu generación? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esto dice la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra es verdad. Y yo me aferro a esta promesa, a esta palabra de Dios. Sí. Pero tenemos que actuar, tomar acción. Amar a Dios con todo nuestro corazón. No es la mujer la que tiene que levantar al hombre para buscar a Dios. Es el hombre. Estoy hablando de matrimonios cristianos, donde el matrimonio son cristianos. Es el hombre el quien tiene que tomar la responsabilidad, el compromiso. El hombre es la cabeza, sí, también es el sacerdote de la casa. Es quien tiene que tomar la responsabilidad de instruir, de enseñar el hogar, a la familia, a la esposa, a los hijos en el camino de Dios. Es el hombre, no es la mujer. Es el hombre quien tiene que tomar la iniciativa. Es al hombre a quien Dios le da la responsabilidad. Es al hombre a quien Dios le da la autoridad y a quien Dios le pedirá cuentas. ¿Cómo instruimos? ¿Cómo hicimos? Si logramos impactar, si logramos enseñar, si logramos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Pero si no, debemos de preocuparnos. De acuerdo a este pasaje de la Escritura, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué tienes que hacer, varón? Deleitarte sirviendo a Dios. Y cuando tu esposa vea eso en ti, que eres un hombre activo, un hombre que busca, que ama, que sirve a Dios, tu esposa lo va a hacer. Tus hijos lo van a hacer, tus generaciones lo van a hacer. Eso es lo que yo quiero y espero que eso sea lo que tú quieres y lo que estás deseando y lo que estás buscando y de lo que estás pidiendo para la vida de tus hijos. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestras generaciones se pierdan en un mundo de mentira, en un mundo de engaño, en un mundo de droga, de alcoholismo, de prostitución, de ocultismo. No podemos permitir eso. Nuestros hijos es la herencia que Dios nos ha dado. Es lo más valioso, es lo más grande, es lo más hermoso que tenemos. Aparte de la salvación que Dios nos ha dado, el perdón de nuestros pecados, nuestros hijos es una bendición, es lo más hermoso, lo más grande que Dios nos ha dado. Repito, después de la salvación, el perdón de nuestros pecados, el que Dios nos haya reconciliado con Él por medio de su muerte en la cruz. Después de eso, nuestros hijos merecen la atención correcta, el cuidado correcto de parte nuestra como padres. Yo creo esta promesa. La generación de los rectos será bendita. Bendita será. Yo creo a esta palabra. Yo creo a esta promesa. Quiero cerrar este tiempo, esta palabra, en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías cierra con una palabra muy fuerte, pero también es una promesa.
Es una promesa que esperamos de Dios. Yo sé que hoy en día muchos padres están luchando contra sus hijos, que muchos hijos están luchando contra sus padres. Nos damos cuenta que hay conflicto, hay problemas dentro de los hogares, dentro de las familias. Si los hijos quieren servir a Dios, los padres no quieren. Si el padre quiere buscar a Dios, la esposa no quiere. Y hay un conflicto, hay un problema. Por muchas razones. Hogares divididos, en pleito, en conflicto, en problemas. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere bendición. Dios quiere bendecir en este tiempo a las familias. Dios dejó una palabra muy hermosa en este libro de Malaquías. Dice en el versículo 4, Malaquías capítulo 4 verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Cuál fue una de esas ordenanzas y esas leyes? Lo que miramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, que los padres enseñaríamos a nuestros hijos la palabra, estando con ellos de día, de noche, estando en casa, les estaríamos instruyendo y recordando la palabra de Dios. Ese fue uno de los mandamientos de Dios, de los estatutos que Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, y que hasta el día de hoy sigue vigente. Y aquí nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El espíritu de Elías vendrá, dice, antes que todo esto termine. Las cosas hoy en día están muy complicadas, muy difíciles. Se están poniendo cada vez peor las cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos que la venida de Cristo está cerca. Muy cerca está la venida de Cristo. Y tenemos que ordenar las cosas que tenemos que ordenar. Cuando Dios le avisó a Ezequías que iba a morir, ¿cuál fue la palabra que le habló? Ordena tu casa porque vas a morir. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si hoy Dios viene en este momento, varón, y las palabras que le habló a Ezequías te las habla hoy en esta noche a ti, ¿qué harías? ¿Cómo harías? Ordena tu casa porque vas a morir. Tremenda palabra. Hoy Dios nos está hablando. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón ¿de quiénes? De los padres. ¿Por qué dice que hará volver el corazón de los padres? Porque los padres, muchos de los padres, muchos de nosotros como padres, nos hemos enfocado en las cosas materiales, de suplir cosas. Y digo, está bien, somos responsables de eso. Pero no podemos descuidar esa parte espiritual en la vida de nuestros hijos. Y eso ha creado mucho conflicto y mucho problema. Hay padres que están peleados con los hijos. Pero la promesa es que el espíritu de Elías, el espíritu del profeta Elías, vendrá. Dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios está interesado en restaurar las familias. A Dios le interesa tu casa. Escúchame bien. A Dios le interesa tu familia, varón. Mujer, a Dios le interesa tu hogar, tu familia, tu casa. Dios está interesado en restaurar, en sanar las vidas, en hacer que el corazón del padre vuelva al hijo, pero también que el corazón del hijo vuelva al padre. Y para esto tenemos que conocer, tenemos que escudriñar la palabra de Dios cada día, porque es por medio de su palabra por la cual Dios nos habla, por la cual Dios nos da instrucción, Dios nos da dirección. Nosotros como padres tenemos que tomar en este tiempo, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios, vuélvase a buscar a Dios, vuélvete al camino de Dios si es que lo has alejado, si es que has olvidado el camino de Dios, si es que has dejado la instrucción de Dios. Es tiempo de volver a las cosas de Dios. Es tiempo de retomar el servir, el amar, el caminar en la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. No podemos permitir que nuestras generaciones se pierdan. Yo quiero orar en este día y darle gracias a Dios. Quiero orar y pedir la bendición de Dios sobre tu vida, varón, ahí en tu casa, en tu familia. Si tú estás de acuerdo ahí donde estás, levanta tu mano. Si tú como padre has tenido conflicto, problema con tus hijos, tus hijas, y se han alejado del camino de Dios, levanta tu mano. Y vamos a orar en este día y decirle: Dios, perdóname, Señor, por haberme alejado de tu palabra, haberme alejado de tus mandamientos. Perdóname, Dios. Hoy te pido que me ayudes para que mi corazón vuelva hacia ti, Dios. Hoy vuelvo mi corazón hacia ti, Dios. Hoy tomo ese lugar, esa autoridad que como padre, como esposo tú me has dado. Hoy tomo esa autoridad, y en esa autoridad que tú me das, Padre, hoy levanto mi voz para orar y bendecir la vida de mis hijos. Bendice la vida de tus hijos, varón, mujer. Bendice la vida de tus hijos. Y si se han alejado del camino de Dios, dile: Dios, vuelve su corazón de mis hijos hacia ti, Padre. Hoy tomo esta promesa de parte tuya, Señor. Y yo quiero ver, Señor, que mi generación sea levantada con poder para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, bendigo a mis hijos. Si ellos, Señor, han fallado, si ellos se han alejado de tu camino, de tu verdad, Padre, así como Job, hoy levanto una oración para que tu bendición siga estando con ellos, para que ellos vuelvan al camino de Dios, Señor, que no se pierdan en este mundo, Señor, sino que sean salvos para la gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Padre, en tu nombre te pido que bendigas a todas las familias. Trae el corazón de estos hijos que se han extraviado, de estos padres que han dejado tu camino y que se han vuelto atrás. Dios, vuelve su corazón a ellos. Restaura sus vidas, restaura sus hogares, restaura sus familias. Que tu bendición y tu presencia, Dios, esté con cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea, bendita sea tu casa, tu hogar, y que Dios siga bendiciendo y supliendo toda necesidad, llenando tu vida de conocimiento y de sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias.